Hola a todas y todos, soy David y hoy os voy a enseñar a jugar a Belrati. Belrati es un juego de cartas cooperativo diseñado por Michael Loth en el que asumiremos el papel de gestores de un museo y de artistas que buscan crear la mejor colección posible. Para ello, cuando nos toque ser gatos, deberemos utilizar nuestras habilidades para encontrar las obras que realmente han sido pintadas por los verdaderos pintores, los búhos. Cuando seamos búhos, deberemos elegir aquellos cuadros que mejor se adapten a los encargos que nos han hecho los gestores del museo. Al inicio de la partida, colocaremos en el centro de la mesa las 4 cartas de ayuda y la carta de Belrati. A continuación, distribuiremos las cartas de personaje repartiendo alternativamente entre las personas que vayan a jugar cartas de gato y de búho. De esta manera, si jugásemos 5 personas, terminaríamos teniendo 3 cartas de gato y 2 de búho, dejando el resto de personajes en la caja del juego. Para terminar, cogeremos el mazo de cartas de imágenes y repartiremos a cada persona el número de cartas indicado según el número de personas en juego. Para 5 participantes, 9 cartas. El resto de cartas las depositaremos formando un mazo boca abajo a la derecha de las cartas de ayuda. Al comienzo de cada ronda, el equipo de los gatos robará y mostrará 2 cartas de imágenes del mazo de robo, las cuales se convertirán en los temas sobre los que tendrán que versar las obras de arte que encargarán al equipo de los búhos. En este momento empezamos la fase 1, en la que los gerentes del museo tendrán que determinar la cantidad de ilustraciones que deberán aportar los búhos, siendo un número comprendido entre el 2 y el 7. Importante, no está permitido decir nada al respecto de las 2 cartas temáticas. En la fase 2, los búhos pintores tendrán que decidir, hablando entre ellos, quiénes van a contribuir con sus cartas para alcanzar el encargo recibido, colocando cartas de imagen de sus manos boca abajo en la mesa. En esta fase, los búhos siguen sin poder hablar de las imágenes, pero sí que pueden informar de si una o más de sus cartas pueden ajustarse bien, mal o a medias a alguna de las cartas temáticas, sin especificar a cuál de ellas. Esta segunda fase terminará en el momento en que todas las personas del equipo de los búhos hayan alcanzado el número de cartas de imágenes del encargo. No es obligatorio que cada búho juegue cartas, ya que el objetivo es jugar las cartas como un equipo, pero sí que deben recordar las cartas que cada uno haya jugado. Una vez completado el encargo, se añadirán a las cartas elegidas por los búhos 4 nuevas cartas al azar desde el mazo de imágenes. Estas 4 cartas son los cuadros falsos que Belrati intentará colar en el museo. En la fase 3, una vez han sido bien barajadas las cartas de imágenes aportadas por los búhos y las 4 falsificaciones de Belrati, se revelarán todas ellas. En ese momento, los gerentes del museo, es decir, el equipo de los gatos, entrarán nuevamente en juego, debiendo deliberar para intentar diferenciar las falsificaciones de las obras originales. Para ello, tendrán que relacionar cada carta ilustrada con una de las 2 cartas de temática que se revelaron al principio de la ronda, dejando a un lado las 4 falsificaciones. En la fase 3, una vez han sido bien barajadas las cartas de imágenes aportadas por los búhos y las 4 falsificaciones de Belrati, se revelarán todas ellas. En ese momento, los gerentes del museo, es decir, el equipo de los gatos, entrarán nuevamente en juego, debiendo deliberar para intentar diferenciar las falsificaciones de las obras originales. Para ello, tendrán que relacionar cada carta ilustrada con una de las 2 cartas de temática que se revelaron al principio de la ronda, dejando a un lado las 4 falsificaciones. Una vez determinadas por los gatos las cartas originales y relacionadas cada una con su carta de tema, descartamos las falsificaciones y pasamos a la fase 4, en la que los búhos tendrán que certificar la autenticidad de las obras seleccionadas por los gerentes. En este caso, cada búho tendrá que recordar las cartas que aportó al encargo y la temática a la cual la había asignado, pudiéndose dar los siguientes casos: que la obra sea auténtica y haya sido correctamente asignada a su temática. En este caso, la carta se colocará en el mazo a la izquierda de Belrati. Que la obra sea una falsificación.
en cuyo caso colocaremos la falsificación a la derecha de la carta de Belrati, formando un mazo. Que la obra sea auténtica, pero que no haya sido correctamente asignada a la temática. En este caso, la carta se descartará en el mazo de descartes. Por último, descartamos también las cartas de tema. Una vez finalizada la ronda, las jugadoras y jugadores volverán a completar sus manos de juego robando tantas cartas como hayan jugado y pasarán su carta de personaje a la persona situada a su izquierda, dando comienzo una nueva ronda. A lo largo de las rondas podremos apoyarnos en las cartas de ayuda para conseguir nuestro objetivo, pudiendo jugar tantas como tengamos disponibles. Estas cartas son: carta de intercambio de temática. Como es obvio, esta carta podrán jugarla los gerentes del museo, pudiendo cambiar una o las dos cartas de temática mostradas al principio de cada ronda. Carta de pregunta temática. Esta puede ser jugada también por los gerentes. En este caso, se jugará durante la fase 3, cuando los gerentes deben decidir si las obras son originales o no. Para ello, podrán preguntar a los búhos sobre una de las obras, que responderán sí o no si esta obra se encuentra o no relacionada con uno de los temas presentes. Un no es una clara indicación de que la carta se trata de una falsificación de Belrati. Carta de cambio de número. Esta carta de acción podrá ser jugada por los búhos durante la fase 2, permitiéndoles aumentar o reducir en 1 el encargo recibido por los gatos. Carta de intercambiar la mano. Esta acción también podrá ser jugada por uno de los búhos durante la fase 2, pudiendo intercambiar las 6 cartas de su mano por 6 cartas del mazo de robo. El final de la partida llegará cuando Belrati consiga colocar 6 o más de sus falsificaciones en el museo. En este momento acabaremos la ronda y sumaremos las obras de arte auténticas que hemos ido depositando en el mazo ubicado a la izquierda de Belrati. Si alcanzamos los 15 puntos, podremos decir que hemos ganado la partida. No obstante, los señores Gato inaugurarán la exposición con todas las obras existentes, y en función del número total de obras auténticas que hayamos conseguido, obtendremos una mejor valoración por parte de las personas que visiten el museo. Como hemos visto, Belrati es un original juego de cartas que pone a prueba nuestras habilidades creativas y artísticas, a la vez que nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades empáticas, ya que es necesario pensar concienzudamente quiénes deben elegir las cartas y por qué elegirán las cartas que hemos seleccionado. Sería interesante que después de cada ronda los búhos dedicasen unos instantes a describir por qué han elegido unas cartas y no otras. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos por estar ahí, nos vemos en el siguiente. Saludos.